Queridos amigos, Hanukkah alegre para todos, que las candelicas del milagro nos den el milagro de la paz para todo el mundo en estos tiempos tan negros que vamos pasando. Queridos, venidos todos en buena hora, qué alegría de que estéis aquí con nosotros y como siempre nos vamos a saludar. Buenos días. Buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas las bandas del mundo. Como cada semana voy a partillar con vosotros mi ecrán para contaros que estamos hoy en nuestro programa número 155. El próximo Al-Had vamos a tener con nosotros estudios de ladino en Suecia. Esto será por la parte de Ladino Comunidad con su balabaya Rachel Amado Bornik y su musafir será Kent Fredholm. Las horas las tenéis aquí en el ecrán y también en el reclam que tenéis aquí y también se puede ver en sefarad.com. Vas a encontrar esta misma información. Los filmes de los programas pasados y mismo el que estamos haciendo ahora en este mismo momento, los vas a poder mirar en youtube.com/sefarad o en sefarad.com/tv. Aquí quedan todos los filmicos de nuestros programas y también hay más filmes sobre cultura sefaradí que podéis visitar ahí. Si nos queréis dar vuestro dono, vuestro ayudo para continuar con más y más encuentros de Al-Had, podéis entrar en sefarad.com/encuentros y vas a topar ahí el modo de hacernos llegar vuestro ayudo y graciamos a quienes cada semana y semana nos hacen llegar su contribución para continuar con los encuentros que nos hacen mucho bien en estos tiempos. Hoy vamos a tener, claro, como empezamos, estamos en la fiesta de Hanukkah, vamos a tener un encuentro con el doctor Eliezer Papo, nuestro balabay por el Centro Gaón. Él nos va a hablar sobre Hanukkah, como dice aquí, y cómo sentimos en el cante hoy. Hanukkah linda está aquí, 8 candelas para mí. Antes de esto, vos quiero contar que el señor Efi Altavets me mandó unos filmicos muy interesantes que queremos partillar con vosotros. Él nos mandó unos filmes sobre los voluntarios en Israel, en una ciudad que se llama Sevión, que están aparellando comidas para los asqueres, para los soldados que están defendiendo nuestra querida tierra de Israel. Así que vamos a partillar con vosotros este interesante video para ver cómo los voluntarios laboran por nuestros queridos asqueres. Todos aquí estamos hoy, esta mañana en Savión, en Bet Chabad. En Bet Chabad, miles de donaciones, $60,000 al día de productos y gente que vienen a hacer volunteering aquí para preparar para los soldados. 2,000 soldados que van a comer salatas y pollos y todo lo que quieres. Mira cómo está todo organizado. Personas que preparan las salatas, los macarrones, los pollos. Ahí están haciendo. Miramos a ver aquí el carne asado. Solo 4 personas solo haciendo el carne asado y los schnitzelim. ¿Cuánto? 100 personas solo con el carne. No, con la carne. Todo, 10. a todos. 10. Sí, 10 personas con el carne. Después miramos lo que tenemos aquí. Los pollos que están pronto para guisar, tomates, pepinos. Y todo está con música. Y aquí solo cebollas. 5 personas cortándose cebollas. Aquí se están preparándose las salatas. 2, 3 personas. Y aquí moliendo
cuantas cosas y cortando. Y después lo que tenemos aquí, están preparando los plastiques. Todo está con chiquiticos que prepararon cuantos hierbos para los soldados y cuantos que están metiendo aquí stickers. Y aquí es la fin, preparándose los que están aquí, todo lo que se va a ir directamente a los campos para los soldados. Aquí hay uno que está cerrando y el otro las cutis. Y mira, vemos aquí todo preparándose para que lo van a quitar. Cada día de las 6:30 que empiezan en la mañana hasta las 11:30, 2000 encinas de cutis. Y en viernes 2700 porque tenemos el Shabbat. Y todos, como estás viendo, gente, allegados, chicos, todos vienen aquí, Bet Chabad de Savión. Aide. Maravilla que tenemos estos voluntarios. Ama, tenemos también el engraciamiento de los asqueres, de los soldados, cuando recibieron esta comida. Y lo vamos a mirar. חב"ד סביון, תודה רבה, אנחנו מעריכים, אוהבים אתכם, שומרים פה על המצוות כמה שאפשר, אוהבים אתכם מאוד, ועכשיו כולם ביחד, תודה רבה! Maravilla. Ancina vemos las dos bandas de esto, ¿no? Los que con su corazón aparejan las comidas y los soldados como con mucho cariño están reingraciando. Y ahora sí, le vamos a dar la venida con bueno a nuestro querido doctor Eliezer Papo para que nos dé a conocer algunas cosas de Hanukkah. Buenas noches y buen Hanukkah. Así decían los sefaradim, no decían buena Hanukkah y no decían como usan a decir muchos hoy, Hanukkah alegre, que es un modernismo hispanista, porque las fiestas en judeo español no se auguraban con alegre. Se decía buen Moed, buen Shabbat y encima mismo buen Purim y buen Hanukkah. Ahora, ¿por qué buen y buena? No tengo ni saber del mundo. A Mancina se decía buen Hanukkah, buenas vidas, con salud y vidas, y este modo de cosas. Esto es una cosa. Ahora, como existe este refrán, que no es justamente un refrán sefaradí, que dice, en lugar de darme peces cada Shabbat, empézame a pescar de mí para mí, entonces vos quiero, antes que todo, empezar a pescar. ¿Y a qué me refiero con esto? Vos paso ahora, aquí en el chat nuestro, un folder que contiene unos 6 files, copy, Dropbox, link. Aquí está. Chat. Bueno. Control, Enter. Lo tenéis en la mano. Ahora vos quiero mostrar qué cosas tenemos aquí en este folder. Así que share screen. Antes que todo, tenéis todos que guardarlo antes de que se cierre, porque después se pierde. Así que todos tienen que copiar el atadillo que vos mandé, para el enlace que vos mandé, para poder entrar y bajar después a los 6 files que tenemos ahí. Ahora, los files os quiero mostrar uno por uno. Share screen, ¿dónde está? Está aquí. Share screen. Ahora, show all windows. Bueno, entonces empezaremos, por ejemplo, con este. Aunque siga que no tenga mucho que ver con la Hanukkah, ama, como podéis ver, se trata de un sidur de Shabbat en ladino con letras latinas. Una traducción sarailí. Así que los que no conocen, entonces, que no conocen la ortografía
sefaradí de Yugoslavia o de Serbia, tienen solo que saber que la iota no significa j, como en judo español de Turquía y de Israel, sino significa y, como y. Y afuera de esto vas a entender todo. Una C con corona es sh, una S con corona es sh. Es una cosa interesante. Y también, bueno, creo que hay aquí también las berajot de sender de las candelas de Hanukkah y semejante, bueno, porque hay muchos hoy en día que no saben meldar letras hebreas, entonces que tengan el sidur con todas sus partes en letras latinas. Ahora, otra cosa que os quería mostrar, y me digan si lo ven o es que tengo que cerrar la ventana para abrir de nuevo. ¿Ven ya un texto en letras hebreas? No. Ainda no. Bueno, entonces, stop share. Entiendo. Hay que hacerlo devagar, uno por uno. Entiendo. Bueno, aquí está. Aquí tenéis también en este folder, tenéis también una parte de un libro escrito por un jajam saraelí que se llamaba Rabbi Eliezer ben Shem Tov, hijo de Shem Tov. Ama los sefaradim no dicen Shem Tov, se dice santo. Santo es Shem Tov. Entonces, Rabbi Eliezer, hijo de santo Papo. Él escribió como una abreviación del Shulchan Aruch, que tiene unas 3 partes: la parte de Orach HaChaim, que es esta parte, la parte de Shabbat y la parte de cosas relacionadas a Nidá, la muerte, a Velut y cosas semejantes. Ahora, no vamos a hacer esta vez, no vamos a meldar este texto, a los que saben meldar ladino escrito en letras hebreas, entonces son convidados de abrir el texto, porque aquí se topan todas las halajot de Hanukkah, porque los judíos son bien complicados y dicen que es una piedad, un acto de piedad de los cielos, que los judíos no estamos celebrando el nuevo año de los cristianos, porque si teníamos también que adubar y que ajustar uno de estos árboles, entonces en cada casa deberíamos tener unos 5 árboles, ¿no? Porque hay unos que dicen que debe ser corto y otros que debe ser largo y otros que debe ser frutas para abajo y otros para arriba y otros no sé. Así que es cosa buena que no lo estamos celebrando. Hanukkah, que sí la estamos celebrando, como podéis ver, son unas 11 páginas de leyes y leyes, dinim y dinim. Y la más grande parte de la gente hoy en día, tanto si quisieran complicarlo, no lo supieran complicar también. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente no tienen una tendencia práctica, sino quieren entender. Se hicieron todos occidentales, lo quieren entender, les parece que si lo entendieron, como si lo hicieron, y no es así. Antes, cuando los judíos eran muy prácticos y pragmáticos, entonces por cualquier cosa hay que demandar. ¿Y dónde se mete la Hanukkah? Bueno, se mete en la puerta al lado de la mezuzá. Antes, cuando la gente moraban, en el primer boy las casas tenían un boy solo y moraban ahí. Bueno, si yo moro en el tercer cat, entonces ¿qué? Toda la gente del edificio tienen que abaixar y todos van a meter al lado de la mezuzá. No, se la puede meter en la ventana. Bueno, ahora si yo estoy morando en una habitación que va dando verso atrás y no verso la calleja, ansina que solamente la gente del cortijo ven a mi ventana. ¿Se puede meter ahí o no se puede meter ahí? ¿Hasta qué hora se mete? ¿En qué hora se enciende? ¿Y qué pasa noche de Shabbat? ¿Sí? ¿Y qué candela tenemos que encender primero? ¿La candela de Shabbat, que estamos encendiendo cada Shabbat, o la candela de Hanukkah, que es innovativa? Y así cosas semejantes, y todo esto está declarado muy bien aquí, así que todos los que quieren lo pueden mirar ahí. Otra cosa que quiero
compartir con todos vosotros es, lo estoy abriendo aquí, sí, vos mando un link a la yeshiva bueno, según pueden ver, el nombre, según el nombre de la yeshiva, fue dedicada a mi nona de bendita memoria. Durante la corona teníamos unos encuentros semanales en esta yeshiva, así que una de estas veces nos sentimos sobre estas alajot que vos abrí y vos mostré, y no tenemos que meldarlas esta vez porque están meldadas y espiegadas y discutidas y debatidas ahí en este link que vos mandé. Otra cosa que vos quiero mostrar antes de empezar de hablar sobre Hanukkah, de nuevo, tengo que hacer el share screen, está, y ahora, ¿dónde lo tengo? Aquí. Sí, share screen, sí. Bueno, en las comunidades sefaradíes, antes era usado y acostumbrado por la más grande parte de la gente de meldar la Megilá de Hanukkah, que se llama Megilat Antiochus. Y realmente es como el libro de los Macabís, quiere decir, tenemos el canon judaico de la Biblia hebraica, ama los libros de los macabeos no entraron al canon, sino se llaman libros deuterocanónicos, o en hebreo sefarim hisonim, quiere decir sefarim afuera del canon. Ahora, creo que ven el documento que tengo abierto, ¿no? Y como pueden ver aquí es Megilat Antiochus y Noche de Hanukkah, especialmente la primera. Todo depende de cuántos son haraganes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí, como podéis ver, tenemos unas seis páginas, 3 hojas, 6 páginas. Ahora, no todos, muchos de entre los sefaradim tienen un fitil corto y tienen gusanicos en el culo y no se pueden asentar para meldar todas las 6 páginas la primera noche de fiesta. Entonces lo que hacían es que la primera noche de fiesta meldan la primera página, la segunda noche de fiesta la segunda, la tercera página. Después noche de Shabbat no meldan y también noche de Al-Hat, salidas de Shabbat, no meldan. Así que 6 páginas en 6 noches que sí meldan. Otros, que son una gente muy brava e inteligente, estos se asentan y meldan a todas las 6 páginas enteras la primera noche de Hanukkah. Bueno, otra cosita, encima solamente para que vos entre a la oreja, siendo se llama Megilat Antiochus, ¿no? Y como hubo ya gente manceba que fueron un poco exposados al español moderno, entonces estos decían Antiochus y entendían anteojos, ¿no? Porque no sabían quién era Antiochus. Antiochus no es un nombre que se menciona en cada casa judía cada lunes y cada jueves. Entonces no sabían quién era. Y como ya sabían un poco de español moderno, la llamaban Megilat Antiochos o Megilat Anteojos. Bueno, otra cosa. Ahora, se pueden asentar y meldarla juntos con sus familias, o no meldarla, o partirla en 6 partes, como quieran, ama ahora sí que todos tienen el texto. Lo interesante es, siendo que se trata de una fiesta de baraganía, quiere decir de victorias militares, entonces en ciertas comunidades, los bien dedicados que se asentan y meldan la Megilá entera la primera noche de Hanukkah, entonces la segunda o la tercera noche meldaban un texto diferente, os lo muestro ahora. Esperen, aquí estará.
espera, no, tengo que lo abrir en primero. Se llama Maaseh de la Yehudit. Y también es un libro deuterocanónico, quiere decir un libro que no entró al canon judío, tal y como lo conocemos nosotros. No sé dónde lo tengo ahora. Esperen. Share. No lo quiere mostrar. Esperen. Aquí lo tengo. Zoom, share screen. Maaseh de la Yehudit. Entonces, este es el segundo texto que habla de las victorias militares de Varaganías, que se llama Maaseh de la Yehudit, y es libro de Yehudit, conocido del Deuterocanón, o libro, uno de los Sefarim Hisonim, libros que están afuera del canón. En las Biblias católicas, que incluyen a los libros deuterocanónicos, pueden topar también en español moderno, traducción del libro de Yehudit, y aquí tienen una traducción judeo-española. Y también sería bueno que alguno arremangue las mangas y que haga una transliteración de los dos textos, y los podríamos publicar después en cada lugar y lugar, ¿no? Para que haya también en letras latinas, para que las fiestas tengan un poco más contenido afuera de encender las candelicas y comer. Otra cosa que os quiero mostrar, esto lo cierro, sí, y ahora de nuevo el share screen, sí, y el zoom, sí. Aquí vos mostro un sidur en judeo-español con su traducción, en hebreo, claro, con su traducción el judeo-español. Lo abrí justamente en la parte que habla de Hanukkah, y esto es una de las pocas cosas que esta noche vamos a meldar en juntos. Quiere decir, como lo sabes o lo deberías saber a lo manco, los judíos están diciendo sus tefilotes 3 veces al día. Arrit, con el Aksham y con la salida de las estrellas, que es la tefilá nocturna, la tefilá de noche. Y por la mañana tenemos una tefilá que se llama Shaharit, y por la tarde que tenemos una tefilá que se llama Minha. Ahora, la cosa que une a todas tres es una cosa que se llama Amidah, o también la llaman 19 o 18 berajot. Los judíos son judíos, así que tienen una matemática especial. Las 18 berajotes nuestras contienen 19 berajot, porque existe una berajá que fue ajustada después. En cualquier caso, las 3 primeras y las 3 últimas nunca se trocan. ¿Por qué? Porque las 3 primeras tienen una función de pintarlo al Dios en la mente de la persona que dice la tefilá. Como los judíos no tienen ni estatuas, ni iconas, ni nada, para poder saber en frente de quién te topas, entonces dices Eloheinu velohe avotenu, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Jacob, Ael Agadol Agibor Anorá, que es el Dios de Moshe, y cosas semejantes. Tenemos 3 berajot, y estas 3 nos hacen membrar a las experiencias de la divinidad, la experiencia de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, la experiencia de Moshe, y semejante, y así las sabemos en frente de qué nos topamos. Y las 3 berajot del medio son peticiones nacionales, peticiones individuales, petición por la sanidad, peticiones por la parnasá, peticiones por la seguridad, lo que una persona y un pueblo rogan del Dios que les dé. Las 3 últimas, de nuevo, son como una despedida del santo bendicho él, y por esto no se trocan, sino son como un reengraciamiento frente del santo bendicho él.
Ahora, ama en estas tres, en los días de Hanukkah y Purim, se ajusta, quiere decir, el texto no se troca, ama se ajusta un pedazo especial para Hanukkah o diremos así, en Purim y en Hanukkah hay una introducción conjunta que se dice tanto para Purim como para Hanukkah, ¿sí? Y después sigue una cosa separada por Purim y otra cosa separada por Hanukkah. Ahora diremos, dice así, en hebreo dice al Nisim, al Purkan, al Gevurot, y en judeo español dice, sobre los, aquí estoy meldando, vos muestro con el cursor, para los que saben meldar letras hebreas, dice así, sobre los milagros y sobre la remisión y sobre las baraganías y sobre las salvaciones y sobre las maravillas y sobre los conortes que hicisteis a vuestros padres en los días los estos y en el tiempo el este. Y ahora la parte especial de Hanukkah. Bimé, porque en hebreo dice Bimé Mordejai ve Esther, ama en judeo español, aquí no lo, sí, aquí no traen la parte de Hanukkah. Bueno, vos lo muestro después. Ama, en lo que nos queremos concentrar entonces es el facto que cuando empieza la construcción de la memoria nacional con todo lo que tiene que ver con la Hanukkah, el milagro es la victoria de los pocos verso a muchos. Quiere decir, en la oración, mismo como en la oración que se ajusta durante la Hanukkah, en la Amidah, en el Arvit, y en el Shaharit, y en la Minha, y mismo este pedazo de texto que después lo mostraré en judeo español, porque aquí no lo tengo, no se menciona del todo el aceite y el milagro del aceite. Y esto es una cuestión grande. Y ahora os quiero mostrar otra cosita. Todo esto lo tenéis en aquel folder que vos dije, compartido. Ahora queremos ver, share screen, no este, stop share, share screen. Queremos ver el texto de las verajot que se dicen antes del encender. ¿No? De nuevo. Aquí, como no tengo traducción judeo-española, entonces lo voy a traducir directamente del hebreo. Dice, bendicho tú, Adonai nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificates con tus mandamientos y nos encomendates de encender la candela de Hanukkah. Esta es la primera bendición. Y la segunda bendición que se dice antes del encender es, bendicho tú, Adonai nuestro Dios, Rey del universo, que hizo milagros a nuestros padres en aquellos días y en este tiempo. Y ahora se encienden las candelicas y después de encender se dice así, anerota lalu anumadlikin, o en traducción, estas candelas que nosotros estamos encendiendo por los milagros y las salvaciones, por las baraganías y las salvaciones, es otra palabra por salvación, por milagros y los conortes que hicisteis a vuestros padres en estos días, en aquel tiempo, por mano de tus sacerdotes los santos, quiero decir, Kohaneja a Kedoshim, Vejol Shemonat Yemei Hanukkah, y todos los 8 días de Hanukkah, estas candelas son santas y no tenemos derecho de las usar, sino las podemos solo mirar para reengraciar a tu nombre sobre tus milagros y sobre
tus salvaciones y sobre tus milagros. Diremos así. Allora de nuevo, ¿qué milagros? No dice justamente de qué milagros se trata. Allora me den un minuto solamente para topar, porque esto es muy importante. Me den un segundo para topar, a lo manco en hebreo, ala nisim ve ala geburot, la parte de Hanukkah. Ala nisim ve ala geburot, bime Mordechai. No bime Mordechai, bime Matatiau. Sí. Bueno, Nusach queremos nuestro sefaradí. Aquí está, le Hanukkah. Allora lo abro. Bueno, en otra ocasión lo toparé en judo-español, ahora no tenemos tiempo, así que lo estoy traduciendo directamente del hebreo. Ama miren y sigan cada palabra, porque es muy importante y muy interesante. Dice así. Se dice en primero la parte que vos tengo dicho, ¿no? Ala nisim ve ala purkan, quiere decir sobre los milagros y sobre la salvación y sobre las baraganías, y después la parte específica de Hanukkah, que dice, en los días del Matatiahu, hijo de Yohanan, sacerdote grande de los Hashmoneos, y sus hijos, cuando se levantó el reinado de Yaván, el malo, sobre tu pueblo de Israel, para los hacer olvidar tu Torah y para los hacer pasar los mandamientos de tu voluntad. Ahora miren, veatá berahameja arabim, y tú en tus mercedes grandes te parates para les ayudar en la hora de sus aprieto. Tú luchates sus lucha, tú juzgates sus juzgo, tú te vencites sus venganza, tú entregates a los baraganes en las manos de los flosos, a los muchos en las manos de los pocos, y los malos en la mano de los sadikim, y los enconados en la mano de los limpios. Limpios quiere decir ritualmente. Y los que sobrepasan por tu ley a las manos de los que cumplen con tu ley. Ahora hay que entender de quién se habla aquí. No se puede decir Zedim, quiere decir los que de manera voluntaria sobrepasan tu voluntad. No se puede decir por los gentios, no se puede decir por los goim. Esto es una cosa que se puede decir solamente por los judíos. Quiere decir, tú entregates a los que pasan por la Torah. Los goim no pasan por la Torah porque no son encomendados de la guardar. Ahora, haciendo reverse, como con la Arabá, si los Zedim contra de Oskim, Oske Torateja, quiere decir los que de manera voluntaria sobrepasan por tus leyes, contra los que cumplen o los que firman tu Torah, habla de dos tipos de judíos. Entonces el resto también habla de dos tipos de judíos. A la hora de ver, a ver de nuevo, baraganes en la mano de los flosos, muchos en la mano de los pocos, malos en la mano de los sadikim, enconados de nuevo, enconado y limpio es una cosa que tiene que ver solamente con los judíos, ¿no? El judío que toca un muerte entonces es enconado y debe hacer tevilá y hay un ritual entero con, que se usa también el polvo de la vaca, sí, de la vaca curilada, así se llama, y semejante. Allora, lo interesantísimo es
que no se menciona del todo el shemen, no se menciona del todo el aceite. No hay ningún milagro de aceite. Todos los milagros son unos milagros militares. De nuevo, es muy importante que la gente lo entienda. Como dijimos en el empecillo, al Hanisim, sobre los milagros, y sobre la salvación, y sobre la baraganía, y sobre la salvación, y sobre los milagros, y sobre las guerras, y sobre las consolaciones o conortes que hicisteis a vuestros padres. Y aquí, cuando viene la especificación de todo esto, no se dice nada de un yugum o un bocal de aceite que pudo durar solo un día y de una manera milagrosa duró 8 días enteros. Vamos a seguir hasta el cabo. Dice, y después de esto, vinieron tus hijos al santuario de tu casa y renovaron a tu palacio y limpiaron a tu santuario y encendieron las candelas en los cortillos, en tus cortillos santos, y establecieron estos 8 días de Hanukkah para decir en ellos Halel y para dar reengracimientos, y tú hiciste con ellos milagros y milagros. Por esto estamos agradeciendo a tu nombre grande, y punto. No hay nada de paja shemen, no del bocal de aceite. Ahora lo vamos a explicar. Lo que pasó es que esta es la única fiesta, no, diremos así, esta es la primera y la más vieja fiesta del antiglobalismo, celebrada continuamente desde 163 antes de la era común. Quiere decir, más de 2180 y pico años. 180 y cusur. ¿Por qué digo del globalismo? Y esto es lo que la gente debe entender. Porque muchos piensan que vinieron los griegos, que vinieron los sirios de la Siria griega y quisieron de embaldar la Torá. Y no es verdad. Lo que pasó es que en Jerusalén de aquellos tiempos, y aquí la cosa viene descrita en los libros de los macabeos, hubo un sacerdote grande y también la más grande parte de sus hermanos, los sacerdotes de Jerusalén, se hicieron globalistas y empezó a parecerles que el judaísmo es una cosa atrasada y una cosa atabanada y una cosa primitiva y una cosa de chuilis y una cosa de pueblo y una cosa que no te hace bienvenido en París, en New York, en Berlín. Quiere decir, la élita es justo la élita judía, no tiene nada que ver con los sirios. La élita judía de Jerusalén demandó ayuda de parte de lo que hoy en día se llamaría comunidad internacional, quiere decir de Antiochus, el rey de Siria greca, en diciendo, nosotros queremos modernizar al pueblo de Israel. Nosotros queremos hacerlos salir de su tribalismo primitivo, de todo lo de circuncisión. La gente que cortan sus cuerpos propios. La gente haragana. Una vez a la semana se asentan con las manos así y no laboran. No hace nada. El mundo adelantó, el mundo inventó esto y aquello. Y los judíos una vez a la semana se asentan. Ansina que esto fue, y esto es muy, muy importante de lo entender, esto fue una iniciativa de la élita judía de Jerusalén, de los propios sacerdotes, incluyendo al Cohen Gadol, quiere decir, incluyendo al sacerdote grande, de embaldar al judaísmo,
de hacer adelantar al pueblo judío, de hacer una reforma de ley. Entonces, ellos demandaron la ayuda de América de entonces. La América de entonces se llamaba Siria Greca, y este Antíoco Epifán entonces mandó sus soldados para que los soldados griegos adelanten la reforma que la quisieron, que la iniciaron realmente los sacerdotes. ¿Y qué era la reforma? Embaldar Shabbat, embaldar la circuncisión y establecer Jerusalén como un culto internacional donde se van a adorar dioses diferentes. Entonces estos vinieron y demandaron de cada judío y judío de participar en un acto de idolatría. Quiere decir, venían con una estatua del rey, encima una estatua portable, y la metían, conoces, y después, si toparás, Liliana, nos puedes hacer sentir, hay una canción que habla de esto. Se llama Hannah la buena judía, o 7 hijos de Hannah. ¿Y de qué habla? De los 7 hijos de Hannah que los mandó el rey a todos 7 en un día, diciéndoles no, que sacrifiquen. Lo que hubo que hacer es de tomar un poco de levoná, echarla sobre el fuego para que se alce un fumo a los cielos, y esto se considera, fue hecho frente a una estatua, se considera por un acto de Avodah Zará. Ahora, los sacerdotes primitivos, ¿no? Los sacerdotes de pueblo, no sacerdotes de Jerusalén, cuando vinieron por ahí donde moraban en los Modi'in, donde moraba esta familia, entonces, de sacerdotes del pueblo, provinciales, ¿no? Como se dice en argentino, de la provincia o de la capital. Entonces, estos son unos sacerdotes provinciales. El sacerdote provincial Matatiá, en lugar de sacrificar a la estatua del rey, quitó un cuchillo y lo mató al judío mandado del sacerdote grande que hacía supervisión para que todos los judíos hagan idolatría. Y en este momento empezó una insurrección del pueblo contra la élita. No solo del pueblo contra la élita, sino del pueblo contra la élita que tuvo la espalda de la comunidad internacional, que tuvo la espalda de soldados greco-sirios. Y se estableció, después de que la insurrección cumplió con sus votos, se estableció un reinado de Judea, independiente. Ahora, unas cuantas, porque no tenemos bastante tiempo para poder dar todo en juntos, entonces yo os voy a dar solamente unas remarcas para que cada uno y cada una se asenten y busquen. La primera cosa que hay que dar es en el libro deuterocanónico, que se llama el primer libro de los Macabeos. Hay que buscar el capítulo 4 y meldar los pesukim de 52 a 54. De nuevo, primer libro de Macabeos, capítulo 4, pesukim 52 a 54. Ahí se dice que en el mismo aquel día, cuando fue derrocado o cuando fue enconado el altario, el Mizbeach del templo, que es el 25 día de Kislev, el mismo este día ahora vinieron los Hashmonaim y lo limpiaron y lo reestableciendo también a los sacrificios. Ahora, otra cosa que hay que ver es libro de Melachim, quiere decir libro de Reyes, el primer libro de Reyes o el primer libro de Melachim, capítulo 8, Pesukim 2 y después 64
a 66. Ahí dice cómo Salomón fraguó su templo y cómo Salomón fraguó su altario. Allora, ¿por qué David demandó de hacer un templo justamente en Jerusalén, justamente en la tierra de Judá? Cuando David vino con esta proposición al santo bendicho él, le dijo, santo bendicho él, ¿demandé una vez de alguna persona que me frague un templo? No. Yo con el Chadir, con el Ohel Moed, que va de un tribu al otro, yo muy contento. ¿Y qué le dice David? No, 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 por, por favor, ¿no? Por favor, como dicen en español moderno. Ahora sabemos por qué. Porque David quiere que la corona y la poder religiosa y política no se aleje de Jerusalén, que es su capital, y que no pase más a ninguna otra tribu. Esto es justamente lo que quisieron conseguir los Hashmoneos. Los Hashmoneos ahora se quieren demostrar como una dinastía legítima nueva y por esto copian los Maasim de Shelomo, del rey Shelomo, fraguando ellos al Mizbeach, quiere decir al altario, justamente como antes lo fraguaba Shelomo. ¿Por qué? Porque ellos, esta gente, que antes eran sacerdotes simples de la provincia, ahora tomaron dos coronas. Tres coronas existen en el pueblo de Israel. La corona de la ley, que es la corona de Ambezar, de ser Jajam, la corona de Keuná y la corona de Melujá, quiere decir la corona del reinado. Ahora, los Jajamim no les place mucho cuando una persona quiere tener más de una corona. Corona del rey, está bien, ama, tú sos el rey. Hay que separar entre las autoridades. Ahora, corona de sacerdote, corona de sacerdote. Lo que hicieron los Hashmonaim era de controlar dos coronas. Y la fiesta de Hanukkah, tal y como la fraguaron los Hashmoneos, como se ve de los libros de los Maccabís, fue realmente como Yom HaAtzmaut hoy en día en Israel. Quiere decir una fiesta del establecimiento del Estado y de la dinastía que copiaba la manera de Shelomo para decir que esta dinastía, ahora la dinastía Hashmonea, sigue lo que empezó Shelomo. Ellos son los que llevan cuidado del templo, ellos son los reyes, ellos son los sacerdotes. Por esto, no solo que en el primer libro de los Macabeos y en el segundo libro de los Macabeos no se menciona del todo nada del milagro de Azete, sino que también en las partes litúrgicas, en los pedazos litúrgicos que fueron establecidos en aquellos días, estamos viendo que las baraganías son baraganías militares, que las victorias son victorias militares. ¿Qué es el milagro? ¿Qué es el milagro descrito en la Amidá? Porque entregates a los muchos en las manos de los pocos. A los fuertes, quiere decir una armada de un imperio, a las manos de los flosos, porque son una gente que no son asqueres profesionales. Esto fue el milagro. Así que la Hanukkah realmente fiestaba el estado de Judá bajo el liderazgo de los Hashmonei. Ama, con el tiempo, los Hajamim se pelearon con la dinastía, especialmente cuando esta dinastía, diremos, desmenguó y realmente quedaron con una filla que se llamaba Miriam, y el Jordós, el rey, que no era de esta dinastía, se casó con ella, haciéndose el rey de Judá en el tiempo de los romanos. Ahora, la gente, quiere decir, los Jajamim, no soportaban ni las últimas generaciones de la dinastía Hashmonea original. A Maordos lo odiaban con un odio completo.
Por esto, los Jajamim empezaron a miniguar o refocusar la fiesta. Y es solamente en el Talmud babilonio que estamos inventando un milagro que nunca antes fue mencionado, que es el milagro de aceite. Antes nunca se menciona este milagro. Quiere decir, lo que tenemos aquí es un proceso de estatización y religificación de una fiesta que realmente antes era una fiesta del Estado, una fiesta que celebra una dinastía, y ahora la quieren convertir en un milagro religioso típico, de que toparon un bocal de aceite y hubo ahí bastante aceite para hinchir la menorá del templo del santuario por una noche sola. El santo bendito él les abasteció para que aquella aceite abastezca para las 7 noches seguidas hasta que no vinieron con la aceite limpia, digo ritualmente limpia, nueva para poder seguir encendiendo. No tiene nada que ver. Todo esto fue chupado del dedo. Y esto es una mistificación o una deestatización, o hay que inventar una palabra en judeo-español, ¿no? Quiere decir, convirtiendo, es como si alguno tomaría Yom HaAtzmaut, que es una fiesta nacional, una fiesta secular, una fiesta del Estado, y la convirtiera en una fiesta de un milagro de, no sé, de encender de aceite y semejante. Esto es justo lo que pasó aquí. ¿Y por qué? Porque los Jajamim no soportaban a esta dinastía. Ahora diremos una cosa más sobre los Jajamim. Todos los que quieren, ahora vos mostro, me tomará unos 10 segundos para lo topar. Hashmoneans Dynasty. Bueno, aquí está. Vos quiero a mostrar una cosita. Ande tenemos los nombres, aquí están. Aquí están. Sí. Hago el share screen y aquí está. Miren ahora. Este es el Matatyahu, el sacerdote de la provincia que empezó la insurrección. Estos son sus hijos que se llaman Yohanan. Miren, ver, todos tienen nombres hebreos, todos tienen nombres judíos. Yohanan y Shimón y Yehudá y Eliezer y este es Yohanan, este es Jonatán. Así que tenemos Yohanan, Shimón, Yehudá, Eliezer, Jonatán. Esto es la primera generación. En la segunda generación, generación ya empieza una mezcla entre nombres hebreos y nombres griegos. Ven que aquí tenemos a Yohanan, Hircanos, ama también a Matatyahu, que se llama según su nono, y a Yehudá. Ama, miren ahora la tercera generación. Alexandra, que tiene también un nombre judío que se llama Shaloma. Ama, primer nombre es griego, Alexandra. Aristóbulos, Alexandros, Yanai. Yanai, ama, ven, aquí solo hebreo. Después, hebreo y griego. Después, griego y hebreo, solo griego, griego y hebreo, solo griego, como Antígonos. Ahora, este se llama Hircanos el segundo. ¿Por qué? Porque antes teníamos un Yohanan Hircanos. Ama, quitaron el Yohanan. Quiere decir, misma aquella familia que se levantó en contra de los globalistas y en contra de los Mityavenim, quiere decir los helenistas, dentro, en el momento que pasaron de la provincia a la capital, se hicieron ellos también metrosexuales y se hicieron ellos también globalistas y se hicieron ellos también Mityavenim
Y justo en este periodo, cuando ellos toman los nombres griegos y empiezan a comportarse como unos griegos, que ahora los Jajamim empiezan a odiarlos. Ama el pueblo sí que los adora. ¿Por qué? Porque son reyes que restablecieron a la ¿cómo se llama? A la soberanía nacional. Y entonces los Jajamim empiezan poco a poco de trocar el focus. No es esta fiesta, no es una fiesta de las victorias de Hashmoneos, es una fiesta de un milagro de aceite. Ahora, cuando vino el sionismo, tomó a esta fiesta que realmente es una fiesta floja. Cuando digo una fiesta floja, ¿a qué me refiero? Todos los que observan la ley judía saben que hay fiestas fuertes, que son fiestas que no puedes laborar. Rosh Hashanah, primer día, segundo día, no se puede elaborar. Yom Kippur, no se puede elaborar. El primer día de Pesach, 70 días de Pesach, no se puede elaborar. En la diáspora, en el Galut, primer día, segundo día de Pesach, 70 días, 80 días de Pesach, no se puede elaborar. Primer día de Shavuot. Y en la diáspora, los 2 días de Shavuot. O Sukkot, primer día de Sukkot, 70 días de Sukkot. O en la diáspora, primer y segundo, 70 y 80 días de Sukkot, no se puede elaborar, ¿no? Estos son fiestas fuertes. También los medianos, quiere decir entre los primeros días de Sukkot y los últimos días de Sukkot, o entre los primeros días de Pesach y los últimos días de Pesach, que se llaman en hebreo Chol HaMoed, y en judío español se llaman medianos, no se puede elaborar realmente, sino ciertas cosas sí, ciertas cosas no. Purim se puede elaborar. ¿Qué dicen los Jajamim? La persona que lo labora en Purim no ve simán de berajá en su laboro. Ama sí se puede elaborar. Ahora, en el momento que se puede elaborar, se puede abrir una botiga. ¿Qué dicen los judíos? Ni frío, ni Purim fiesta, ni frío Hazinura. Quiere decir, mismo como frío no es una Hazinura seria, ansina Purim no es una fiesta seria. Lo mismo es con la Hanukkah. Los judíos laboraban durante los días de la Hanukkah. La única diferencia era que si el resto de días de la semana laboraban hasta el Aksham, hasta la Shekiah, y media hora antes de la Shekiah, y se fuían al Kal para decir Minha, para sentir un shiur de Torah, para decir Arvit, y llegaban a la casa una media hora después de la puesta del sol, después de la puesta del sol. En Hanukkah se venía a la casa 2 horas antes de la puesta del sol. ¿Por qué? Para aparellar todo y semejante. Ama, afuera de encender y afuera de meldar unos textos religiosos, el resto del día se labora como... Ahora, cuando vino el sionismo, que quiso restablecer al Estado, entonces, de nuevo, las fiestas que menos tienen un acento religioso y más tienen un acento étnico o nacional, fueron reestablecidas. Y ahora lo que tenemos es una ensalada macedónica, una ensalada griega de todo en junto. ¿Por qué? Porque justamente los judíos seculares van fiestando con trompetas a una fiesta que realmente celebra una guerra civil entre los judíos de la provincia contra los globalistas seculares de la capital, ¿no? Así que, bueno, típico judío, ¿no? Tenemos una mezcla de todo. A mí me pareció importante que en lugar de lo que se llama en judío español, digo, lo que se llama en hebreo, Ma'asekov Be'alma, quiere decir hecho de Maimón. ¿Qué es hecho de Maimón? Cuando una persona hace lo que hacía su padre y cuando lo demandan los hijos, ¿y por qué se hace ansina? Él responde, ansina topimos al mundo, ansina lo vamos a dejar. Nada, ni saber del mundo, no sé nada. Bueno, nosotros viviendo en el siglo XXI, con todos los entremedios a nuestra disposición, hoy en día podemos desarrollar una actitud un poco más crítico, entendiendo los pedazos diferentes que hacen el edificio
del judaísmo. En corto dicho, aquí se trata de una fiesta nacional del Estado que fue convertida en una fiesta del milagro y después vosotros vais a hacer lo que os viene la gana, cada uno explicándolo a sus hijos y sus nietos como, tal y como lo entendió. Lo que sí me importa, vos mandé todos estos documentos, los podéis abrir, consultar, meldar, transcribir, meter en letras latinas, compartir con todos los demás, sí, porque vos contaré un cuento y con esto escaparé. Dicen, un Gigio se pensionó. En Sarai Bosna, de donde vengo yo, no se dice Gidio o Giudio, se dice Gigio. Un Gigio se pensionó, vino ante el Rubí, le dijo, señor Rubí, quiero empezar la ley. Sí, bueno, el Rubí le truchó un libro, el buen Gigio se fue a la casa, meldó, después de una semana viene al Rubí, le trae el libro atrás. Le dice el jajam, ¿lo meldaste sincero? Le dice, no voy a meldar. Le dice, ¿de qué? Le dice, mira, no hay aire, no hay verajá. Yo lo abro, meldo media olla, ¿sí? Me llama mi mujer, le respondo, ya olvidé que meldí. Y lo que meldí ayer, ni demandes, no tengo ninguna idea. Le dice el Rubí, espera, trae un sepet, ¿no? Sepet es como un sal, ¿no? Sepet se dice en judío español, es una palabra turca, no sé si todos la conocen, ¿sí? Ama es como una chanta, ama hecha de lica, hecha de hierbas. Y le dice el Rubí, vate al río y tráeme agua. Le dice el judío, con el sepet. Le dice el Rubí, sí. Le dice, ¿cómo que te traiga con el sepet? Está emburacado, todas las aguas van a caer. Le dice el Rubí, ¿a ti qué te sale? Yo te demandé que me traigas, tráeme. El judío se fue, vino, claro, no quedó nada en el sepet. El Rubí le dice segunda vez, tercera vez, ansina 7 veces. La vez setena, el bueno de Gigio retorna y le dice al Rubí, mira, a mi edad me hiciste correr 7 veces. Ya entendiste que la agua nunca no vas a topar aquí. Si quieres que te traiga agua de verdad, en verdad, tráeme un cofo que te traiga el agua. Le dice el Rubí, mira al sepetico. Y el judío lo mira, le dice el Rubí, no hay agua, ¿no? Le dice, no, claro que no. Le dice, ¿ma está más limpio? Le dice, sí. Le dice el Rubí, Hansina también. Nosotros no empezamos exclusivamente para nos recordar. Estamos empezando cosas por el proceso, porque el propio proceso nos hace cosas. Y con estas palabras, entonces, vos convido de empezar un proceso activo, no solamente de asentarse para sentir otros hablando, sino un proceso activo de meldar y de luchar con los textos y luchar con las grafías y luchar con esto y con aquello, porque es el proceso que nos hace judíos. Gracias. Eliezer, como siempre, nos embellecimos tanto verso la fiesta y sobre la vida también. Merci mucho. Tenemos aquí muchos mensajes y vamos a meldar un poquitico sobre ellos. Antes quiero decir que vamos a meter también los materiales estos en la página de Sefarad al tu nombre, para que los tengan los que no vieron el programa, los que no están mirando o no pueden arribar a los atadillos que están en el chat. Entonces vamos a dejar también ahí los materiales tan valuosos para empezar este proceso de empezarnos. Seguro que sí, esto. Buen maestro, merci mucho. Tenemos saludos de Miriam Sherman, buenos días y buena semana, Hanukkah alegre y pasmos del Dios, qué grande honor y placer, empezamos de Eliezer. Gracias por esta maravilla de encuentros cada semana y semana. Bárbara Estrada nos manda saludos y Hanukkah alegre desde Ciudad de México. Clara nos manda Hanukkah alegre, saludos de Guatemala. Judith Cohen, saludos desde Canadá, desde Toronto, Hanukkah alegre con mucha luz. También nos manda Ítalo de Alvarenga, Shalom. ¿Qué más tenemos aquí? Nos gracias mucho por los materiales.
Ya metimos otro una vez en el chat, ama como dije, lo vamos a meter en la página para que queden para siempre aquí, colay de buscarlos. Silvia Jadev, shalom a todos, Hanukkah Sameach, nos manda desde Israel, desde Ashdod. Adrián Toro Quintero, shalom a todos y todas en este día de Hanukkah. Y Andrea Muafra, saludos y shalom a todos desde Argentina. Betty Estrada también nos manda saludos desde Ciudad de México. Alegra, saludos, buenas noches de Estambul, Hanukkah Sameach. Esto nos muestra cuando digo las ciudades de cuántos lugares y unos de día amaneciendo y otros de noche ya para irse a dormir, cuántos estamos aquí de todo el mundo. Nisim Ashkenazi, un fuerte abrazo a todos desde Israel. Y René Martín, Mueda Alegre a todos de Gran Bretaña. También tenemos saludos de Facebook y de YouTube. José Ignacio Espinosa, Shalom desde Colombia. Nos dice la palabra hebrea Hanukkah significa dedicación y esta festividad conmemora la buena dedicación del templo sagrado en Jerusalén. Isa Bispo, Hanukkah Alegre, Daisy está aquí con nosotros, Daisy Braverman, Hanukkah Alegre, saludos desde New York y merci mucho a Eliezer por un encuentro maravilloso y también Bully nos manda desde Netanya en Israel, Bully Hassan, saludos y merci mucho por esta explicación. Y Madison Alexander, Hanukkah Alegre, Rachel Amado Bornik, nos dice buena fiesta y buenos días que tengamos todos, muy interesantes explicaciones, como siempre, Eliezer, merci mucho. Quiero deciros que metimos el atadillo para sentir los 7 hijos de Hannah, el cante que hemos habló Eliezer, lo tenéis en el chat también, por Niso Castel. Y ¿qué más tenemos aquí? Adrián nos dice muchas gracias a Jajam Eliezer por empezarnos y explicarnos el verdadero sentido histórico de Hanukkah. Rachel nos dice los que estamos en la diáspora en países cristianos celebramos Hanukkah como si fuera un Noel judío. Sí. Sí. Bueno, también esto es un poco, yo venía pensando en este censo, ¿no? Como los que moramos en países cristianos en esta época del año, hay mucho sobre la Navidad y sobre el Noel y todo, y también queremos estar presentes en nuestros lugares, hacemos un poco más grande el Hanukkah, porque se conozca que tenemos una otra religión que nos fiesta este Noel y este Navidad. Dicen, sí, dicen el hijo del ambasador israelí en Estados Unidos, le dice a su padre en este periodo del año, le dice, Abba, estos goyim, ¿por qué están haciendo Purim en Hanukkah y lo llaman Rosh Hashanah? Bravo. Bueno, Gloria Asher, que está con nosotros aquí, nos dice gracias Marcelo, Liliana y Eliezer, Mambesí mucho, malgrado toda esta historia, ya entendemos Eliezer también las luces, ya encendemos las luces de Hanukkah, cantamos 8 candelicas, Salata Grega también es para chupar los dedos. Buen Hanukkah, el milagro es que estamos ainda celebrando, sí, verdad. Bueno, ya vamos a escapar. Tenemos muchos mensajes muy hermosos. Volvemos a pasar en privado a Eliezer para que los conozca. Como dije, los links vamos a tenerlos para los que están en YouTube. Vamos a meter los atadillos que metió Eliezer con estos valutosos materiales en los comentarios que aparecen en bajo, así quedan en el video también, porque cuando lo miran, hablamos de atadillos, además solamente están en Zoom, y los dejaremos aquí también, y en la página de sefarad.com también van a quedar.
Nos vamos a partir como cada semana. Merci mucho, Eliezer, siempre nos empezamos tanto y cosas que no conocemos. Una cosa que el señor Yosef demandó, ¿dónde está el Musafir? El Musafir es la Hanukkah. Esto fue la idea, ¿no? Ah, claro. A mí me convidan siempre frente a alguna fiesta, y entonces mi convidado o mi Musafir es la fiesta propia. Bravo. El Benabay y Hanukkah era la Musafira. Otras veces metemos en el reclam que el Musafir es la fiesta, esta vez no metimos, lo vamos a hacer para la próxima. Seguro, el Musafir es la fiesta de Hanukkah y ya nos estamos yendo. Voy a partillar por lo que va a venir la próxima semana. El 17 de diciembre vamos a tener estudios de ladino en Suecia. Esto será por la parte de Ladino Comunidad con su balabaya Rachel Amado Bornik y como Musafir Ken Frenhol, que nos va a contar sobre estos estudios a la hora de cada semana. Como siempre, vos encorajamos a mirar los filmes, a partillarlo con otros. Tenemos muchos materiales muy interesantes. Los podés topar en youtube.com/esefarad o en esefarad.com/TV. Y nos viene muy bueno si vos nos metés el me place, me gusta, like, porque esto nos da mucho también, nos profita de lo que YouTube nos da. Y si quieres darnos un dono, un ayudo para continuar con los costes de los encuentros, en esefarad.com/encuentros vas a tener la posibilidad de hacérmelo llegar. Y como cada semana, y ahora troquimos, no decimos Hanukkah alegre, decimos buen Hanukkah porque nos ambecimos de esto. Buen Hanukkah para todos, que ascendamos las luces y que estas nos traigan un poco de paz y de tranquilidad y hagan el milagro que estamos esperando. Para todos, semana buena, paz para Israel y ya vamos hasta la semana en viniendo. Eliezer, besicos y abrazos al Musafir de Hanukkah. Merci mucho también por venir. Buen pasado. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré y por ti yo viviré. Cantaré y por ti yo viviré. Chag Sameach. Buen Hanukkah, Chag Sameach. תודה רבה. חג שמח.